programa tan conocido como el tuyo. Gracias, muchas gracias. A ver, antes para que el público sepa, ¿qué cosa es la OIM? ¿Qué hace exactamente? Miren, la OIM fue creada en 1951, Ya. producto de la Segunda Guerra Mundial, y se enfocó en Europa. Posteriormente fue creciendo porque los flujos migratorios se transformaron en una realidad de todos los días. Y hoy la OIM es la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración. Se le conoce como ONU Migración, y estamos enfocados en asistir a los estados para que la migración sea segura, ordenada y regular. Por eso yo la llamo SOR Migración. Recuerden, segura, ordenada y regular. Y si se les olvida, recuerden a Sor María, para que vean que hay una conexión también con facilitar el acceso a derechos. ¿Para quién? Para los migrantes y refugiados, pero también, ojo, para las comunidades receptoras. Ese es nuestro rol. Ya, ok. Claro, empezó en Europa porque en ese momento había el tema de los refugiados, o sea, flujo de migrantes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es un tema trágico, y había que... Y claro, después ya se vuelve una cosa universal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación entre OIM y la otra agencia de Naciones Unidas, que es ACNUR? ¿Cuál es la diferencia entre ambas instituciones? Es una excelente pregunta. Trabajamos en Perú en concreto, coliderando a solicitud del secretario general de las Naciones Unidas el flujo mixto de refugiados y migrantes venezolanos en la región. Por supuesto que tratamos otros temas en conjunto con el coordinador residente de Naciones Unidas y las demás agencias de Naciones Unidas, UNICEF, PMA, UNFPA, por mencionar algunas. Pero OIM y ACNUR tienen un rol muy definido: refugiados y migrantes. El ACNUR trabaja para los refugiados. Su mandato está vinculado con la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. Refugiados. De acuerdo. OIM, ONU Migración, está vinculado con el acceso a derechos de los migrantes, de forma tal que sea una migración segura, ordenada y regular. Y eso es lo que hacemos acá en Perú, de manera coordinada. Ya. Así que por eso es que nos interesa tanto el tema que vamos a conversar sobre los proyectos de ley que se generan a iniciativas de los partidos políticos en el Congreso. Claro, claro. Ahora, poco para que el público sepa, normalmente el migrante es aquella persona que se va de su país, va a otro para buscar una mejor situación, cuando el refugiado es aquella persona que se siente perseguida en su país, ¿no? que siente que su vida corre peligro, y por lo tanto esa es la motivación de que se aleje de su país y vaya a otro. Entonces ahí tiene que hacer un trámite para solicitar el refugio. Me imagino que en un momento dado los que ustedes consideran migrantes y que están bajo su jurisdicción, si se puede decir de una manera, cambian cuando solicitan el refugio, pero de repente al inicio no lo hacen. Ahí, ¿cómo manejan ustedes ese asunto? De repente tiene una cantidad de gente que supuestamente están bajo su ámbito de acción, pero esas personas eventualmente dicen no, porque también puede ser un recurso para muchas personas el hecho de pedir refugio porque sienten que de esa manera no van a ser expulsados, ¿no? Sí, a ver, nosotros en Marrakech, muchos países adoptaron el Pacto Mundial de Migración. El Perú también. Perú, por supuesto. Es más, Perú solicitó ser país precursor. Eso significa que será un país que promueva el Pacto Mundial de Migración de manera activa. Tu pregunta de cuándo es migrante y cómo se transforma en refugiado. En realidad las agencias de Naciones Unidas y en particular OIM y ACNUR nos enfocamos en las personas. De acuerdo. El proceso de elegibilidad es un proceso lento. No porque no exista voluntad, sino que en el caso particular de los venezolanos estamos hablando de más de 534.000 solicitudes de refugio. Acá en el Perú. Acá en el Perú. Ya. Eso tomaría... Total, ¿cuántos venezolanos habrían más o menos acá? Mira, las estadísticas que maneja la Superintendencia Nacional de Migraciones es de 1.5 millones. Pero voy a hacer una reflexión al respecto. Los flujos migratorios son dinámicos.
El hecho de que se cerrara la frontera durante la pandemia no significó que dejaran de ingresar la población, sobre todo venezolana. A ver, el 98% de la población extranjera en Perú es venezolana. Es venezolana por la situación que se vive en su país. Claro. Y acá, sin lugar a dudas, que Lima y Callao tiene el 80% de esa población. El resto distribuido en Tumbes, Piura, Tacna y otras regiones del país, ¿no? Ajá. Okay. Pero esto significa que estas solicitudes de refugio aún no se transforman en un refugio formal. Yo calculo, si estoy abusando de mi memoria, creo que son alrededor de 4.000 los que han recibido de todos esos 532.000 o más el estatuto de refugiado. Por eso cuando nos centramos, ACNUR, OIM y las demás agencias en las personas, es porque precisamente no necesariamente estamos trabajando sobre un determinado estatuto o propósito, sino que enfocados en cómo facilitamos el acceso a derechos. Eso es importante enfocarlo en que las personas necesitan techo, necesitan vivienda, necesitan salud, necesitan educación, necesitan un trabajo digno. Claro. Y ahí es donde todos hacemos desde nuestras respectivas tareas en las agencias de Naciones Unidas un trabajo enorme por los niños, por las mujeres, ¿no? Por los adultos mayores, por las poblaciones vulnerables, pero también por aquellos que tienen mucho que ofrecer a Perú. Lo que quiere decir que ustedes, por ejemplo, se preocupan que los niños, por ejemplo, los venezolanos que vienen, puedan entrar a los colegios. Claro. Ustedes hacen gestiones para que sus hijos puedan matricularse y entrar a los colegios. Total. La responsabilidad primaria del Estado, digamos, de acceso a derechos es del Estado peruano. Claro. Las agencias de Naciones Unidas contribuimos de manera activa con el Estado peruano y sus instituciones, Cancillería, Superintendencia Nacional de Migraciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, para garantizar o facilitar el acceso a derechos. Nuestro aporte es mínimo, financieramente hablando. El Estado peruano tiene la responsabilidad de facilitar acceso a derechos para su población, pero también para los extranjeros que residen en el Perú. Claro. Y ahí es donde nosotros analizamos y asesoramos desde lo técnico a las entidades, a los ministerios, para apoyar en facilitar acceso a derechos. Y cuando estos accesos a derechos, en vivienda, salud, educación, etcétera, no están siendo cumplidos a satisfacción, ahí es donde nosotros, con la generosidad de los países donantes también, de aportar recursos, contribuimos. ¿Contribuimos para qué? Para que estas personas puedan no solamente regularizar su situación en el país. El 1.5 millones puede ser que sea mayor la cifra, porque te decía que cuando ingresaron durante la pandemia, esa cifra en realidad no entró por puestos de control fronterizo, sino porque entró manera ilegal, claro. De manera irregular. La palabra correcta es irregular porque ilegal es medio peyorativo. Es como que violaste algo. Claro. Y entrar de manera irregular a un país es una falla administrativa. De acuerdo. Entonces, cuando uno piensa cuántos habrán entrado, yo lo que le sugiero siempre al Estado peruano y a sus instituciones es, ¿saben qué? Lo mejor sería que entren por los puestos de control fronterizo, por los CEBAF. Porque es mejor saber quién entra, cuáles son sus vulnerabilidades o qué puede aportar a la sociedad en cuanto a si son profesionales calificados, técnicos o mano de obra no calificada, a no saberlo. Y por otro lado, si no los ingresas de manera regular en el país, sabiendo quién es y qué hace, qué quiere hacer y dónde se va a integrar, financias de alguna manera, sin quererlo, al crimen organizado. Porque entonces los tratantes y los traficantes dicen, oh, bueno, magnífico, entonces aquí yo tengo un espacio para aprovecharme de esa gente que está tan necesitada, robarles, violarlos, ¿O se quiere decir que los venezolanos que entran por los puestos de control normales no son rechazados? No, es que el problema fundamental ahí es que los requisitos no los cumplen. Entonces, si
un venezolano quiere entrar por un puesto de control fronterizo y se le solicita la visa, hay una visa humanitaria, pero para que consiga una visa humanitaria en Venezuela es un problema. Sí, pues. O un pasaporte. Si el pasaporte está vencido, disculpe, pero usted no puede entrar, tiene un pasaporte vencido. Claro. O se le solicite un documento de identidad. Y eso dificulta el que la persona pueda ingresar. Entonces le dicen, lamentamos mucho, usted no puede ingresar. Claro. ¿Qué hace la persona? Ilegalmente, entra irregularmente. De manera irregular. Claro. Muchas gracias. Ese es el término correcto. De acuerdo. Bueno, vayamos a la ley. Hay una ley que el Congreso ha dado que tiene que ver precisamente con la migración, ¿no? Y entre otros puntos lo que dice es que las personas que, por ejemplo, ¿no? Las personas que, hablando de vivienda, que alquilan, ¿no? Que alquilan una habitación, un departamento a venezolanos, tienen que exigir, ¿no? Todos los documentos legales, en fin, una serie de disposiciones que, según se ha dicho, varios críticos han dicho que de alguna manera está penalizando a los inmigrantes, poniendo condiciones que digamos que vendría a ser una suerte de discriminación. ¿Cuál es la posición de la OIM respecto de, y si puede explicar algo más de lo que ustedes ven como problemático, si es que lo hubiere, en esa ley que se ha dado? Mira, esta ley 31689, la leo porque me parece importante que todos manejamos la cifra 31.689. En nuestra opinión técnica, muy respetuosa ante el Congreso y ante los partidos que promovieron esta ley, este proyecto de ley, debería ser eliminada, derogada. Creo que, no creo. La Defensoría del Pueblo incluso considera que es inconstitucional. Es más, hasta el mismo Ejecutivo la observó. Y esto nos indica que, si bien es cierto, el proyecto de ley pretende asegurar que no le rentes vivienda a una persona que ingresó de manera irregular y que si lo haces te castigará, empieza a ser cuestionable. ¿Por qué? Recordemos que la pandemia dejó a mucha gente en una situación precaria financiera. Claro. Uno. Recordemos que este pago, este arreglo entre el dueño de la vivienda y el que la solicita, que en este caso es un migrante, llegan a un acuerdo. Pero este pago o remuneración que recibe el peruano, la familia peruana, si se persigue y se castiga, ¿a quién perjudica? Perjudica a la familia peruana. Claro. También. Así es. Pero por otro lado perjudica a una persona vulnerable. Recordemos, este es el segundo punto, no es un delito, es una falla administrativa haber ingresado de manera irregular. Hay que reconocer a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a Cancillería los esfuerzos que hemos hecho de manera conjunta con ACNUR, con OIM, con Sociedad Civil, Unión Venezolana y otros socios para regularizar a aquellos que ingresaron de manera irregular. El reto es ese, para evitar que se viole un derecho humano básico contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acceso a vivienda. Claro. Pero no hay que perseguir a la gentecita. A ver, vamos a hablar del tema de seguridad, porque esta ley, el título es bastante interesante, ¿no? Decreto Legislativo de Migración en el marco de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es importante, pero también es importante reconocer el impacto que tienen los migrantes en la sociedad, no solamente en Perú, a nivel mundial. Incrementan el Producto Bruto Interno de los países donde llegan, porque la mayoría son gente honesta y trabajadora. Claro. Y son consumidores y por lo tanto... Pero claro, pero si aquí tengo yo unas estadísticas en relación con seguridad ciudadana. De 88.000 personas que están en prisión, 1.500 son venezolanos. Eso representa el 1.7% de la población. Es una cifra baja. Claro. Pero cuando uno se va, por ejemplo, y esto no lo digo yo, lo hizo el banco, el BVA y el Banco Mundial, el impacto que tienen porque pagan IGB, también los venezolanos, es que hicieron crecer el 0.08% del Producto Bruto Interno del país en el periodo 2018-19. Eso quiere decir que ellos contribuyen a la economía. Claro. Y el Banco Mundial dijo, pero en 2019 fueron 2.200 millones de soles.
calculo que son alrededor de 628 millones de dólares, lo que generaron, lo que pueden generar en 5 años. Es decir, cuando uno, eso lo dijeron en el 2019, eso es una cantidad impresionante de recursos que los migrantes generan. A ver, no nos vayamos muy lejos. Perú tiene 10% de su población fuera. Más de 3 millones. ¿Por qué? Porque había un problema con Sendero Luminoso, si mi memoria no me falla, que obligó a mucha gente a migrar, pero también había una crisis económica, una devaluación terrible. Así es. Entonces yo le digo a los migrantes, le digo a los peruanos, hombre, recuerden que tienen posiblemente a su vecino, a su papá, a su mamá, a su hermano, a alguien que puede estar entre ese 10% que vive fuera y que muchas veces también se enfrentó a este problema de la irregularidad. Claro. Muchos en Venezuela, por Y cierto. nos gusta. Venezuela sigue siendo un país extremadamente rico, pero muchos migrábamos a Venezuela por su riqueza, Claro. ¿no? Ahora En ese entró entonces, en sí. un problema, una serie de problemas de carácter económico, político, social, etcétera. ¿Quién pensó, a ver, que los venezolanos alguna vez iban a migrar por problemas de carácter económico? Sí, Las causas son diversas. Lo que sí esto nos indica es que esta población, cuando regrese a reconstruir su país, se van a acordar a aquellos que les dieron la mano, que los abrazaron, que los integraron con cariño en sus comunidades. Porque los peruanos que vienen de la sierra y que vienen de la Amazonía, también se identifican con la población venezolana que tiene que salir de su país porque ambos son migrantes. Uno es interno y el otro es externo. Uno es un desplazado interno por razones de pobreza o por razones de seguridad. Pero eso pasa también con los venezolanos. Además, reconozcamos, somos latinos. Yo quisiera que el Congreso y los partidos que elaboraron este proyecto de ley ofrecerles asistencia técnica, porque creo que no hay mala intención en el proyecto de ley. Hay que reformularlo para que se transforme en un proyecto de ley gana-gana. Y en eso podemos asesorar a los partidos, al Congreso. Podemos decirles cómo estructurar un proyecto de ley, no quiero ser arrogante en esto, simplemente respetando los compromisos adquiridos. A ver, nosotros tenemos un marco de cooperación con el Estado peruano, elaborado con todos los ministerios. El marco de cooperación 22-26 de Naciones Unidas se refleja los grandes retos que tenemos para el desarrollo del país. Claro. Entonces eso es importante también. ¿Y qué otro, aparte de ese artículo específico sobre el tema de los alquileres, la vivienda, hay otro artículo que les haya también generado algún tipo, digamos, de reacción? Mira, hay varios artículos, hay varios proyectos de ley. O sea, además de esa ley... Además de ese, esa ley, también por hay cierto, otros que quieren restringir el ingreso, que quieren Sí. deportar a migrantes. El problema real es percibir al migrante como alguien que causa daño al país. Y de nuevo, insisto, el migrante, como han sido los migrantes peruanos también, son gente honesta y trabajadora. Claro. Que donde van, empiezan a ver cuántos profesionales de la salud se integraron en la pandemia para combatir la pandemia del COVID-19. Hubo un decreto supremo que les dijo a los profesionales de la salud venezolanos, ¿saben qué? Se nos están muriendo los doctores y los profesionales de salud. Intégrense. Claro. Y el resultado fue excelente. Y a costo de vidas venezolanas, de doctores y profesionales de la salud también que murieron en esta magna tarea. Claro. Y se integramos también a los ingenieros, arquitectos, abogados, albañiles, labradores. Lo que vamos a tener es que estas personas se van a integrar a las cadenas productivas, no desplazando al peruano, por el contrario, generando empleo. Entonces, ese es el vínculo, ese es lo que nosotros queremos hacer con los congresistas. Claro. Revisen Esos proyectos de ley, si es posible, eliminen esos proyectos de ley que no están muy bien formulados, y nosotros les vamos a dar asistencia técnica a ACNUR, OIM, UNICEF, PMA, UNFPA, PNUD, ¿para qué? Para incidir en desarrollo. A todos los organismos que tienen que ver con Naciones Y no Unidas. solamente nosotros, Naciones Unidas, pero están las embajadas, Claro. Están los cooperantes. Yo escuché al embajador leyendo un artículo de Inglaterra diciendo cómo han
auspiciado el desarrollo para ejecución de proyectos. En el comercio lo estaba leyendo. Bueno, disculpen que le hago propaganda al comercio, pero me parece que también hay información muy interesante que se publica en donde este esfuerzo de la cooperación internacional y los países por el desarrollo de Perú es importante. Ese es el nexo para nosotros, agencias de Naciones Unidas, entre emergencia y desarrollo. Claro. Quería una pregunta. Acá no hay muchos haitianos, ¿no? Que en realidad la mayoría se van a Chile, pero algunos están por acá. Se han oído noticias trágicas en relación con los bloqueos. ¿Cómo está la situación de estos haitianos? ¿Están acá de paso? ¿Algunos se quedan? La verdad que no se ven prácticamente como sí se ven en Chile, por ejemplo, ¿no? Perú se transformó en un país de origen, tránsito y destino. Ajá. En poco tiempo. Ya. Los haitianos, efectivamente, yo trabajé en República Dominicana antes de venir a Perú. También veía la situación en Venezuela. Cubría los dos países antes de venir a Perú. Entonces los haitianos, como les tocaría muy fácil ir en un barco a Estados Unidos o Canadá, y están muy controladas esas aguas, les ha salido ahora la ruta de viajar hasta Sudamérica, que tienes toda la razón, Chile entre ellos, para posteriormente dirigirse por tierra hasta Estados Unidos. Ah, ¿sí? O sea, en vez de ir... A nosotros nos ha tocado, nosotros tenemos algo que se llama una matriz de seguimiento del desplazamiento, de los movimientos, de los flujos migratorios. Yeah. Y los haitianos están pasando por Perú, pero no se quedan, porque su objetivo es irse por tierra hasta Estados Unidos o Canadá, atravesando el tapón del Darién. El famoso, claro, esa famosa zona. Bueno, peligrosa. yo trabajé en el tapón del Darién en mis años mozos y te puedo decir que el que ingresa al tapón del Darién y no sabe a lo que se enfrenta puede morir, como ya ha pasado. Claro, el Darién, le digo al público que es una especie de selva impresionante. Es una jungla. Que está en Panamá. Inhóspita. Lo que quiere decir que estos haitianos pasan por el Perú, van a Chile y después vuelven a pasar por el Perú para ir a Estados Unidos. Porque no pasan por Perú, usualmente se van por otros medios. Cuando llegan a Chile no es por el Perú entonces. No. ¿Por dónde se van por avión, se van por otros medios, puede ser barcos, pero encuentran otros mecanismos. Y están usualmente con un financiamiento de los parientes que ya viven en Estados Unidos. A nosotros nos tocó, al inicio de la pandemia, atender a un grupo bastante importante, ¿no? Y los hospedamos en un hotel hasta que les dije, miren, ya no podemos seguir hospedándolos en un hotel, se nos acaba la plata. Claro. Y la verdad que es insostenible. No se preocupe, nosotros vamos a seguir. Muchas gracias por la asistencia. Nuestro propósito es llegar a Estados Unidos. Pero es de tránsito que están. Yo no tengo información que yo sepa de población haitiana que se haya quedado. Los Estados Unidos abogan porque los países reciban haitianos. No solamente haitianos, que compartamos el peso de la migración. Entonces, yo por supuesto, en Chile, mira qué interesante, ya hay niños haitianos que han nacido en Chile y son chilenos, porque es jus soli. Claro. Y entonces se vuelve un tema interesante, digamos, de análisis, porque ¿cuántos migrantes no vinieron a Perú? Claro. Bueno, tú debes de tener también, por tus rasgos físicos, familiares peruanos, franceses, pero también de fuera. Sí, de Francia en todo caso. Ah, ¿viste? Entonces pasa conmigo, pasa con mucha gente, porque los flujos migratorios son tan dinámicos y tienen, bueno, pregunta en Argentina, ¿cuántos son argentinos italianos? Claro. ¿O italo-argentinos? Claro, es verdad. Bueno, cuando veas a jugar los dos equipos no sabes cuál es cuál. Si no fuera por las camisetas quedamos perdidos, ¿no? Bueno, en todo caso están ahí en ese tema de la ley. Bueno, me imagino que se presentará, me imagino, por parte de la Defensoría del Pueblo, porque la ley ya ha sido promulgada, ¿no? No el proyecto, sino la ley ya ha sido promulgada por el Congreso. Y tienen un tiempo para reglamentarla. Nosotros no estamos de acuerdo con la ley, ¿eh? Ya. No quisiéramos ni siquiera que la reglamenten, para ser honestos. Lo que queremos es asesorar a los congresistas
Y estamos planificando reuniones con el presidente del Congreso que nos escuche, y después con las bancadas o con los congresistas que formularon el proyecto de ley, y decirles, hombre, les vamos a asistir para reformularlo. Claro, Porque claro. esto viola, mira qué interesante, ¿eh? Viola los pactos supranacionales que el Estado peruano ha adquirido. Algunos son vinculantes y otros no. Pero no puede desconocer el Pacto Mundial de Migración, el Pacto Mundial de Refugiados, la Convención, el Protocolo de Refugiados, ¿no? El de los niños, el de los trabajadores migrantes y sus familias. Todos estos son Claro, que tratados, eso sería la base para una acción. vinculantes. Eso puede ser la base para una acción de inconstitucionalidad. Exactamente. Claro. Y eso, nosotros como Naciones Unidas somos muy respetuosos de los procesos. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Entonces, si lo inicia Defensoría, por supuesto que nos parece que Defensoría, tanto en protección no solamente de los migrantes y refugiados, ojo, en protección de los peruanos también. Claro. Y por eso digo que hay una reflexión y un trabajo a hacer en el Congreso con los congresistas, con las bancadas y con aquellos partidos que promulgan estos proyectos de ley. Creo que es más falta de información, y por eso estos proyectos de ley no se formulan de la mejor forma posible. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, pues estaremos al tanto, ¿no? Vamos a ver qué pasa y efectivamente si logran encontrarle eco en el Congreso de estas preocupaciones, ¿no? Bien, muchas gracias y estamos en contacto para cualquier otro. De verdad, muy agradecido. Espero que el público nos haya escuchado con atención. Recuerden, somos un país, un continente muy comprometido, somos latinos, nos queremos, a veces competimos en fútbol, en buena hora que ganó Argentina, que regresó a la Copa del Mundo, pero en esa misma vía hay que reconocer que la población venezolana y los migrantes que viven en este país y han construido este país, ¿no? Tienen el derecho también a una oportunidad a mejorar sus vidas para que en el momento en que sea necesario retornen a su país y se estrechen los vínculos de cooperación. Porque muchos van a ser peruanitos también. Sí, es verdad. ¿Cierto o no? Es verdad, es cierto. Muchas gracias. Muy bien, gracias nuevamente. Muy amable. Nosotros regresamos, recordemos la pregunta del día.